Cada día tomamos alrededor de 35.000 decisiones, de algunas somos conscientes y de otras no. Ahora mismo este vídeo ha llegado a ti y habrá dos tipos de personas. Unas las que lo vean de principio a fin y otras las que sientan la necesidad de ir saltando algunas partes e ir rebobinándolo. ¿Qué me dirías si te dijera que si tiendes a ser del primer tipo de personas o si tiendes a ser del segundo tipo de personas, es decir, de los que tienen la necesidad de ir saltándolo, puede determinar no solo, obviamente, lo que vayas a poder aprender en el vídeo, sino todo el resto de decisiones que vayas a ir tomando a lo largo de los próximos días, semanas, meses, incluso años, y que todo ello pueda afectar a tu vida en todas sus áreas? Pues de esto va el gráfico del que te voy a hablar hoy, al que yo he bautizado como gráfico de la abundancia. Realmente no sé cuál es su autor original, yo se lo vi en un vídeo a Andrew Kirby, es un vídeo en inglés en el que él explica cómo este gráfico le había cambiado la vida. A mí personalmente no sé si me la ha cambiado, pero sí que me ha ayudado a ser más consciente de las decisiones que tomo y, por otro lado, a tomar mejores decisiones. Si quieres empezar a tomar mejores decisiones y a entender cómo impactan en tu vida, tienes que ver este vídeo de principio a fin. Si no quieres verlo no pasa nada, pero es que si no es así no vas a entender lo que significa realmente. Integrar el conocimiento que sintetiza este gráfico creo que puede transformar la vida de muchas personas y por eso estoy haciendo este vídeo. Cada una de las decisiones que tomamos, por mínima que parezca, tendrá una repercusión en todas las áreas de nuestra vida y tendremos una mejor vida o una peor vida, entendiendo mejor vida por aquella más abundante en cuanto a salud, mejores relaciones, dinero, más felicidad, más plenitud, etcétera, versus una peor vida, que sería una vida con menos salud, menos dinero, menos relaciones de calidad, etcétera. Para desgranar este gráfico voy a hablar de extremos. Obviamente la vida no es o blanco o negro, siempre hay matices, pero es un poco para entender la idea en términos generales. La idea es que apliquemos lo que viene a sintetizar este gráfico cada vez que nos tenemos que enfrentar a alguna decisión. Para dos cosas. Primero, para saber si es una decisión correcta o no. Y segundo, para ayudarte realmente a tomar una decisión y entrar en acción, aunque sea para hacer algo que realmente no te gusta o no estás disfrutando, pero sabiendo que realmente sí que es una decisión correcta para ti en este momento. Este es el gráfico del que te estoy hablando y vamos a ir por partes desgranándolo para que entendamos todo su significado. En la vida en general existen dos tipos de sentimientos respecto a cuando realizamos alguna actividad u otra. Una actividad nos puede generar una satisfacción inmediata, instantánea, o una satisfacción aplazada o diferida. Hablando en términos generales, la gratificación instantánea es cuando realizamos una actividad como por ejemplo crear un post para Instagram o subir un stories. También puede ser comerte un trozo tarta llena de azúcar y de nata o un trozo de pizza y sientes como una satisfacción inmediata. Al final, cuando subes un post a una red social y empiezas a recibir likes e interacción, es como que tienes un pequeño chute de dopamina y eso al final te hace sentirte bien al momento. Por otro lado, la gratificación aplazada es cuando no recibes un resultado o un efecto positivo instantáneo al realizar una tarea. Esto se puede aplicar, por ejemplo, si hoy empiezas a ir a correr o empiezas a ir al gimnasio o si hoy realizas algún curso, no vas a percibir ese beneficio al momento, sino que va a hacer falta un poco de tiempo para que empieces a ver esos resultados. Hablando entonces en términos muy generales y siendo un poco extremistas, tendríamos la gratificación instantánea que nos genera un beneficio prácticamente inmediato y un chute de dopamina cuyo efecto dura aproximadamente unos 10 minutos, que es lo que pasa cuando te comes pues eso, un crepe con Nutella, un trozo de tarta o lo que sea. Pasados estos 10 minutos, esa sensación de satisfacción o de sentirte bien por haber obtenido ese resultado o ese placer inmediato habrá pasado y volverás a tu estado inicial. Si tú, por ejemplo, te comes ahora mismo un donut, al momento gozarás la vida, pero ese goce no te va a durar más allá de esos 5 o 10 minutos y además al día siguiente o dentro de una semana o dentro de un mes tampoco vas a sentir ese goce o ese resultado de haberte comido ese donut en este momento. Así que ese beneficio y ese placer realmente es muy efímero y se iría muy rápido. Por otro lado, y repito, en términos muy generales, la gratificación aplazada se percibe en el momento de llevar a cabo, de ejecutar esa tarea como algo no tan divertido, como algo aburrido, como algo que te da pereza hacer. Por ejemplo, probablemente te resulte menos apetecible comerte una ensalada llena de hoja verde, de tomate y de vegetales
vegetales que comerte un trozo de pizza o media pizza o una pizza entera. Por tanto, en el momento quizá no disfrutes de esa tarea o de esa acción, incluso puede que te haga sentirte hasta un poco mal, ¿no? Entre comillas. Y por supuesto, este tipo de tareas son mucho más difíciles de llevar a la práctica que las que nos producen esa gratificación inmediata. Entonces, si volvemos al gráfico, en este lado de la ecuación, por así decirlo, verás que hay un pico hacia abajo, hacia sentirnos mal, porque en el momento de hacerla nos da pereza, nos cuesta, nos genera cierto malestar, pero después volvemos otra vez al estado neutro. Entonces, ahora vamos a añadir la variable del tiempo a este gráfico y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Esta variable del tiempo dentro de este gráfico nos habla de, por un lado, el corto plazo y por otro lado, el largo plazo. El corto plazo serían estas dos curvas que hemos explicado ahora mismo y el largo plazo sería esta otra curva más larga que aparece en la parte superior y en la parte inferior. Así vemos cómo la gratificación instantánea produce un efecto positivo a corto plazo, pero un efecto negativo a largo plazo. Y por otro lado, la gratificación aplazada no nos produce placer al corto plazo, pero sin embargo sí que tiene un efecto muy positivo al largo plazo. No sé si conoces The Marshmallow Experiment, que fue un experimento científico del que existe un libro y todo. Este experimento concluyó que las personas que eran capaces de sostener, de mantener su vida en una tendencia hacia la gratificación aplazada, terminaban construyendo una vida mejor en todas las áreas de su vida en general que las personas que tenían una tendencia hacia la satisfacción instantánea. Una vida mejor en términos de salud, felicidad, relaciones, dinero, etcétera, como he dicho al principio. Entonces ahora mismo nuestro gráfico está así: al corto plazo me siento bien, pero después vuelvo a mi estado neutral y después mi vida va hacia peor progresivamente. En el otro lado tenemos me siento mal o me cuesta, al momento no me produce placer, después vuelvo a mi estado neutral y a largo plazo todo eso me está beneficiando en todas las áreas de mi vida. Hablemos por un momento de los hábitos. Cuando te has comido esa pizza con 5 quesos llena de bacon, se ha producido ese chute de dopamina en tu cerebro y ese placer instantáneo y que te ha hecho sentir bien. Al haber ocurrido esto dentro de ti y haberlo percibido como ese momento de casi de éxtasis y de placer, es muy probable que tu cerebro te demande el que quieras volver a repetir esta experiencia. Si publicas un stories en Instagram y empiezas a recibir interacción, con toda probabilidad volverás a subir y a publicar otro pronto. Es como que de alguna forma tu subconsciente te está diciendo que quiere más de eso. Y esto al final lo que genera es como una especie de hábito. Cuando empiezas a buscar y a perseguir la gratificación instantánea en un área de tu vida, esto se empieza como a extrapolar a todo el resto de áreas de tu vida. Esto se traduce a que cada vez serás más impaciente, serás más irritable, tu atención y tu capacidad de concentración estará más dividida. Esto pasa porque empiezas a ser como una especie de adicto o de adicta a la dopamina y empiezas, como te digo, a extrapolar esa tendencia a la gratificación instantánea en todas las áreas de tu vida. En el lado opuesto, si empiezas a ir a correr, por ejemplo, o a hacer ejercicio, al principio te costará, pero ocurre lo mismo que con la gratificación instantánea, pero a la inversa. Progresivamente irás habituando a tu cerebro y a tu subconsciente a asumir que puedes integrar ese tipo de dinámicas en las que al momento quizá no empiezas sintiendo un placer, pero ves cómo a la larga sí que te van generando resultados y empiezas de alguna forma a habituarte a ello. Y por supuesto, siendo capaz de llevar esto a cabo en un área como puede ser hacer ejercicio, también se puede empezar a extrapolar al resto de áreas de tu vida. Una decisión, por pequeña que sea, tiene una consecuencia y esa consecuencia a su vez nos lleva a otra consecuencia y al final esa decisión pequeña en realidad termina siendo una gran decisión. Andrew Kirby en su vídeo habla también del efecto dominó. Pone como ejemplo que si tú vas a comprarte una televisión de 70 pulgadas o lo que sea, que no te puedes permitir o que no puedes pagar con un único pago y al final solicitas una financiación para pagarla en varios meses, a priori puede parecer una decisión insignificante. Pero ¿qué pasa realmente con esto? La consecuencia va a ser que obviamente vas a tener que ir haciendo un pago cada mes, cada 3 meses o lo que sea, pero hay consecuencias en las que la gente ni siquiera piensa. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un mes no haces ese pago? Eso tendrá otras consecuencias. Y por otro lado, al final esa televisión te habrá costado más que su precio original,
final porque lo has tenido que financiar. Por no hablar de las horas y horas de distracción que va a implicar tener ese televisor plantado en tu casa y que te van a alejar de hacer otras cosas. El efecto neto negativo de esa decisión de haberte comprado esa tele es en realidad masivo, es enorme. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente no llega tan lejos a contemplar el efecto que puede tener en el largo plazo sus decisiones. Esto en realidad es un poco anecdótico, pero es para que veamos el ejemplo en uno de los extremos. En el otro extremo, por ejemplo, estaría el que hoy empieces a alimentarte con comida más saludable, más fruta, más verdura, etcétera. Eso que al corto plazo te va a costar, a lo mejor hoy no lo pasas tan bien, pero mañana igual te sientes más ligero, igual tus digestiones empiezan a ser mucho más rápidas. Esto al final lo que hará será que probablemente tengas mejor humor y estés con más energía, lo cual puede empezar a mejorar no solo tus relaciones, sino también cualquier cosa que estés haciendo, como emprender. Si ves, por ejemplo, que estás mejorando tus digestiones, esto probablemente te hará estar más contento o más contenta y tendrás más motivación en general para hacer cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Esto a su vez a lo mejor te lleva a ver oportunidades donde antes no eras capaz de verlas porque a lo mejor tenías demasiada pesadez y somnolencia de haberte estado alimentando de forma tan copiosa. Cuando eres capaz de reconocer la cuarta, quinta, sexta consecuencia de esa decisión, podrás ver con mayor claridad si te va a llevar hacia algo positivo o hacia algo negativo. En la gráfica podemos apreciar el efecto compuesto de estas acciones o actividades en relación a los hábitos que ya hemos comentado y a ese efecto dominó. Y la tendencia es que cada vez son más profundas, o bien hacia el lado positivo o bien hacia el lado negativo, dependiendo cuál sea nuestra tendencia a la hora de ejecutar esas acciones o esas actividades o de tomar esas decisiones. En resumen, la gratificación instantánea nos aportaría un placer superficial y momentáneo a costa de la plenitud a largo plazo. La gratificación aplazada nos supondría un sacrificio del placer superficial a corto plazo a cambio de esos beneficios y de ese cumplimiento al largo plazo. Y como este canal va de cómo emprender negocios, esto que acabamos de resumir en esta gráfica es por lo que la gente rica, y no rica solo de dinero, sino rica y abundante en todos los ámbitos y áreas de su vida, tiende a practicar la gratificación aplazada y no la gratificación instantánea. Bueno, pues este sería el resumen del gráfico de la abundancia. Obviamente todo hay que relativizarlo. Las acciones y actividades que generan satisfacción instantánea no son siempre incompatibles con aquellas que generan satisfacción aplazada y muchas veces se pueden complementar entre ellas. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, imagínate que quieres jugar al baloncesto y quedas con tus amigos para hacerlo, el hecho de quedar con tus amigos a lo mejor te genera cierta satisfacción instantánea, pero a la vez el hecho de haber practicado ejercicio te está generando también esos resultados a largo plazo. También quiero decir que aquí hemos hablado en términos generales y un poco extremos y contrastados para que se entendiera, pero por supuesto no todo lo que nos produce gratificación instantánea es malo y no todo lo que nos produce gratificación aplazada es bueno. Como todo en la vida, yo creo que aquí lo que hay que buscar es el equilibrio, utilizar esta gráfica a nuestro favor para aprender y para ser más conscientes del tipo de decisiones que estamos tomando en nuestro día a día, porque esas pequeñas acciones y decisiones al final nos van a llevar a un gran resultado y va a ser una gran decisión o una gran acción. En este sentido, no tienes que sentirte culpable si hasta ahora tu tendencia ha sido hacia ese cortoplacismo. Ahora es tu oportunidad para poder cambiarlo o para poder verte desde fuera y ver cuál es tu tendencia para poder tomar mejores decisiones y encaminar tu vida hacia donde realmente quieres. Y esto lo veo súper claro en el emprendimiento, porque al final es salirte un poco del sistema convencional o el sistema que te han vendido, que es válido para todo el mundo, que es el de ser empleado. Y yo creo que casi todos los emprendedores tenemos esa parte de gratificación aplazada, porque normalmente raro es el caso en el que se empiezan a obtener resultados muy rápido y al final el camino fácil es el de ir a trabajar a un sitio en el que te paguen una nómina concreta, fija, más o menos cada mes y punto. Sin embargo, el camino del emprendedor es más tedioso, da más pereza, no tienes horarios, tienes como que tener mucha autodisciplina y creo que este vídeo te puede ayudar, seas emprendedor o no, para todas las áreas de tu vida y el tener en cuenta lo que significa este gráfico y hacia dónde nos pueden llevar nuestras decisiones para al final tener una vida más abundante y mejor en todos los sentidos. No quiero que nadie piense que estoy hablando del hecho de descansar o de estar sentado en el sofá como algo negativo. Creo que
que todo es necesario en la vida, pero tu tónica general no puede ser siempre la de estar así, descansando en el sofá haciendo nada, o eso es lo que yo creo, por lo menos si quieres mejorar ciertas áreas de tu vida. Dime en los comentarios si has sido capaz de ver este vídeo hasta el final y si te ha ayudado, porque si lo has hecho, probablemente vas por el buen camino en relación a lo que se explica a través de este gráfico. Si te interesan todos estos temas sobre cómo podemos emprender online con Amazon KDP y sobre crecimiento y abundancia en general, te invito a suscribirte y a quedarte por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.